rubro que a mí me toca, que es la parte de la sexualidad, ¿verdad? Que es un punto importante a tratar, pues hay muchas aristas. Entonces, me gusta la frase con la que comienza el libro, Marcela Lagarde, que dice, el que viva verá. Me viene la idea de que en secreto persigo la historia de mi miedo, o más exactamente la historia de su desenfreno, más precisamente aún de su liberación. Si de veras también el miedo puede ser liberado, y en ello se ve que forma parte de todo y de todos los oprimidos, la hija del rey no tiene miedo, porque el miedo es debilidad, y contra la debilidad se requiere un entrenamiento férreo. La loca tiene miedo, está loca de miedo. La cautiva debe tener miedo. La mujer libre aprende a apartar sus miedos poco importantes y a no temer al único gran miedo importante, porque ya no es demasiado orgulloso para compartirlo con otras. Y pues con esta frase creo que es importante hablar porque precisamente la sexualidad tiene mucho que ver con esta visión de nuestros miedos. Eh, por ahí tenemos una visión de cómo a través de conocer, de aprender, de estudiar, de autoconocernos, de redescubrirnos en nuestra autonomía erótica, es como nos volvemos soberanas de nuestro cuerpo, cómo nos volvemos soberanas también de nuestras tomas de decisiones, de los vínculos que queremos generar y de qué manera los queremos ir llevando. Entonces, pues en este capítulo, al inicio, vamos a tocar esta temática. Toda mi presentación les puse obras de distintas personas, les puse también retratos, pinturas de Carmen Alarcón, que es una artista que está aquí en Guadalajara, y también de Jessica García, Jessica Gata, que ella también ha estado trabajando en esta labor hacia las mujeres. Entonces, pues vamos a ver que lo que es la visión del género son todas estas determinaciones y características en el ámbito económico, social, jurídico, político, psicológico, cultural, que crea lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de lo que sería ser hombre o mujer. Los géneros entonces podemos decir que son históricos. Existe entonces esta compenetración entre lo que es la biología, la sociedad y la cultura. Y miren cómo en esta imagen se percibe precisamente la mirada cubierta, la boca cubierta, los oídos cubiertos. Generalmente a nuestra consulta sexológica, las mujeres llegan con una serie de mitos, de creencias, de tabús, de estereotipos que tienen que seguir y que les están generando conflicto en torno a lo que sienten internamente y a lo que se espera de ellas en el exterior. Cada cultura, cada grupo dominante consensualiza entonces los estereotipos de hombre y de mujer como únicas formas de ser hombres y mujeres. Y desde esta visión de la sexología hablamos de que hay masculinidades, hay feminidades, hay muchas formas de ser mujeres, muchas formas de ser hombre, de esos comportamientos tan diversos y que a veces nos encasillan, como aquí lo ven en la imagen, que nos van cerrando nuestras posibilidades. En nuestra cultura, las formas de ser hombres y mujeres son calificadas como características sexuales, ideología de lo humano como parte de la naturaleza humana. Entonces, al integrarse de esta manera, pues tenemos que hacer una revisión antropológica a lo largo de la historia y que nos la van desarrollando a través de este capítulo. Podemos ver cómo analizar la enorme diversidad social y cultural da vida precisamente a esta historia, y vamos notando cómo a través de diferentes estudios antropológicos se van generando todos estos estereotipos acerca de lo que se espera y de lo que se construye en torno a lo que sería nuestro sexo como mujer y hombres en función del género. Margaret Mead y Malinowski, pues son algunos de los antropólogos que estuvieron estudiando estas distinciones en las comunidades. Y vemos cómo aquí se desentraña la complejidad de la sexualidad en la búsqueda de sus funciones en la sociedad y en la cultura. Es decir, cómo empiezan a existir ciertas normas sexuales fundamentadas
en esta sociedad, en esta cultura, en lo que estamos viviendo. Y es lo que va rigiendo a los seres humanos. Las visiones entonces antropológicas y psicoanalíticas feministas en las que ponderan la diversidad genérica a manera de fundamentación etnográfica de su posible transformación de fondo. Y aquí les puse algunos ejemplos. En los años 70, pues podemos ver cómo Kate Millett, Kay Martin, Barbara Borges, Olivia Harris, Kate Young, estuvieron también estudiando esta visión, estas posturas de cómo la cuestión cultural nos va marcando y nos va delimitando los caminos, los trayectos y que van pasando de generación en generación. Y en los 80 tenemos otros estudios de Nancy Chodorow, de Marta Moya Greer, los pueden ir también consultando y en el libro vienen algunas menciones. Bueno, Foucault menciona, ¿verdad?, acerca de la sexualidad, pues que se constituye bajo 3 ejes. Uno sería la formación de los saberes que a ella se refieren, lo que conocemos en torno a la sexualidad, y que ese conocimiento pues parte precisamente de esa cuestión cultural. Otro eje importante son los sistemas de poder que van regulando estas prácticas y las formas en las que los sujetos pueden y deben reconocerse como sujetos de su sexualidad. Entonces, partiendo desde estos ejes, podemos ver que existe esta visión de cómo se va reduciendo en estos estereotipos y en estas formas de comportarnos y en estas formas de concebirnos, inclusive como mujeres o como hombres. En este trabajo, entonces, se define el género como el conjunto de cualidades biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, políticas y culturales asignadas a los individuos según su sexo. Entonces vemos cómo se parte de esa visión de lo que fue asignado hacia nosotros. Y vemos cómo en estos sistemas en los que cohabitamos, pues vamos viendo que van habiendo distintas formas a nivel cultural de irnos formando y educando. Precisamente se llaman los cautiverios de las mujeres porque además de convertirse en prisiones, son prisiones que nosotras mismas como mujeres nos vamos convenciendo que nos cautivan, que nos llaman la atención, que incluso al complacer a todos estos estereotipos y a todos estos estigmas de lo que vamos viendo, pues van marcando una pauta importante en que nosotros continuemos repitiendo este tipo de patrones, inclusive en la educación que vamos dando hacia las siguientes generaciones, pues se va viendo permeada a través de estos estereotipos, de estos introyectos que vamos teniendo también. La sexualidad es el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por este. Constituye a los particulares y obliga a su adscripción a grupos socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. Entonces podemos decir que la sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado, consistente en relaciones sociales, en instituciones sociales y políticas, así como en concepciones del mundo que definen la identidad básica de los sujetos. ¿Cómo entonces, a través de todo esto que vamos introyectando, vamos a ver que va a permear no solamente en nuestro desempeño de nuestra sexualidad, sino que también se ve permeada la vivencia de lo que es el erotismo? ¿Cómo percibimos el erotismo? ¿A quién le es permitido sentir placer a través de ciertas actividades sexuales y a quién no le es permitido sentir placer? O si la mujer está supeditada de cierta manera, que su placer está en función de otros, y ahorita lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la temática de acuerdo a lo que nos mencionan en este libro de los cautiverios de las mujeres. Entonces vemos cómo a través del arte, a través de la música, vamos también recibiendo distintos introyectos que van delimitando esta visión, esta capacidad de lo que conocemos, de nuestro lenguaje, de nuestras creencias y cómo precisamente se van manejando estas relaciones de poder en base a lo que es la sexualidad. Y entonces la sexualidad,
cuando hablamos de que está en la base del poder, pues nos habla precisamente de que nosotros ocupamos un lugar en el mundo y que ese lugar está muchas veces asignado en función de estos estereotipos que vamos teniendo. Es una forma entonces de integración en la jerarquía social y es uno de los criterios de reproducción. Significa también tener y ejercer poderes sobre otros o inclusive no tener siquiera poder sobre la propia existencia. Acuérdense que lo que no mencionamos lo invisibilizamos y precisamente las mujeres hemos invisibilizado nuestro cuerpo, estamos disociadas de nuestro cuerpo. Yo como terapeuta sexual observo frecuentemente en las consultas sexológicas cómo las mujeres difícilmente conocen realmente su cuerpo. Hay mujeres que en su vida han visto su vulva, que ni siquiera se han puesto un espejo para conocerse, para mirarse, para saber cómo son ellas. Tengo este libro hermoso que se llama Yo amo mi vulva. Es un libro muy interesante donde varias mujeres decidieron hacer algunas imágenes acerca de su vulva y comentar algunas de las historias de cómo se fueron autoconociendo. Les quiero relatar brevemente este párrafo de libertad. Dice, tengo una relación de cariño, de gusto, de placer con algo de incógnita, con mi vulva, porque es una relación que se está construyendo poco a poco. Como en toda relación, hay momentos intensos y no intensos, buenos y no buenos. Eso sí, sé que es la relación más larga que he tenido en mi vida y que tendré. No puedo decir que la veo siempre. A veces la tengo un tanto abandonada respecto a las visitas cariñosas y placenteras que le podría hacer. Pero a medida que ha pasado el tiempo, he tenido más confianza para hacerlo. No es fácil porque nadie te enseña a construir esa relación. Nadie te dice que debes tener una relación cercana y fuerte con ella. Por lo menos a mí, nadie me dijo eso. Lo he aprendido sola con el tiempo. Es cierto que siempre la cuidas, la quieres, la miras, y eso a veces es complicado. Es como cuando asumes que alguien entiende lo que tú sientes por él, aunque no lo busques o no se lo digas. Y siempre te preguntas y dudas cómo debe de ser. ¿Será bonita? ¿Será fea? ¿Chiquita? ¿Grande? No lo sabes. Es una gran incógnita. Es una relación difícil, al inicio por lo menos. Luego, cuando te das cuenta de que tú tienes el derecho a decidir sobre ella, incluso de elegir al visitante, y si realmente lo quieres, entonces reafirmas que es tuya y la muestras. Yo la vi por primera vez de adolescente, no de niña. Antes pensaba que era como te la muestran en los libros. Me la imaginaba como algo pequeñito, una línea y ya. Por eso cuando la vi me pareció medio extraña. De ahí no la volví a ver en años. Con el tiempo siento que me gusta, pero como no tengo mayor referente, solo sé que me gusta cómo se ve en mí y ya. Esto es complicado para las mujeres, porque encontramos penes por todos lados, en revistas, películas. Hay fotos de mujeres también, pero se ve mucho menos. Entonces, ¿cómo podría yo compararlo? Este es un ejemplo de cómo lo que no mencionamos, lo que no hacemos visible, nos va también teniendo como esta disociación entre la mujer y su propio cuerpo. Y entonces aquí vemos cómo se van estableciendo estas relaciones de poder, cómo la mujer deja de tener un conocimiento acerca de su propio cuerpo. Y entonces esta autoidentidad que la mujer va a ir desarrollando y que se va a ir construyendo, porque es una sexualidad que se va interiorizando en función de estos procesos de crecimiento, van a incluir entonces precisamente la separación de lo que es diferente a mí, lo que es el otro y lo que soy yo, lo que es igual y lo que es diferente. Los procesos entonces primarios de conformación de los sujetos están dominados por la sexualidad, desde que vemos nuestros órganos, nuestra genitalidad como una forma de identificación y de clasificación, como ubicación en un mundo real y simbólico, también que se divide genéricamente. Entonces vemos cómo la transformación global consiste
precisamente el surgimiento de la sexualidad humana es un espacio en el que los cuerpos se modificaron y la reproducción fue dejando de ser biológica para ser cada vez más social y cultural. Y esto se reafirma en varios estudios. El más trascendente que les comento aquí es el de Roger Short, que él sostiene que somos la única especie de mamíferos en que no existe el fenómeno del estro, que es el periodo durante el cual la hembra es instintivamente receptora del macho y atractiva para él. En lugar del estro periódico, la hembra de la especie humana es potencialmente receptiva en todo momento, desde la adolescencia hasta la vejez. Entonces, ¿cómo se fue cambiando esta idea de que la mujer, a través de la evolución de estos cambios, en donde vamos teniendo estas marcas a nivel social, a nivel cultural, ¿verdad? En donde vamos limitando el autoconocimiento corporal, nos vamos invisibilizando no solamente nuestra genitalidad, también nuestros deseos, nuestra capacidad de exteriorizar nuestras necesidades. Y más cuando nuestra sexualidad está supeditada en función del otro. Cuando nuestra sexualidad empieza a estar en esta parte de dejar de tener esta autonomía sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se ve como una posesión del otro. Y nuestros deseos sexuales, en lugar de exteriorizarlos, muchas veces los vamos también callando. Resulta por más impredecible plantear con Harris a la sexualidad específica humana normada como producto de los procesos de sapientización, a la vez que como impulsora de la unidad de la especie, precisamente mediante el intercambio conyugal. Quiere decir que a través del tiempo, en esa familia primitiva donde la mujer tenía encuentros sexuales, eróticos, de placer, con quien ella quisiera, como ella lo deseara, y bajo esas normas de esa comunidad primitiva, se va delimitando cada vez en función de los procesos sociales, se va delimitando por la cuestión también de la propiedad privada, se va limitando porque vamos pasando de esa familia primitiva a la familia consanguínea y en donde se va prohibiendo inclusive el incesto, ¿verdad? Y entonces a través de esto se va generando cada vez más en esta evolución de estos cambios, cómo a través de ese intercambio, de esas necesidades por una cuestión de productividad, se va realizando estos encuentros en donde únicamente a través del intercambio, en una situación de pasar hacia esa monogamia, se consigue esta parte también del poder sobre el cuerpo de la mujer, sobre la mujer por completo, sobre estas visiones que tenemos acerca de sus propios deseos. La sexualidad humana surgió en procesos milenarios caracterizados por relaciones sociales mediadas por el tránsito que significó la desaparición entonces de los instintos y la preponderancia del pacto entre grupos y sujetos sociales. Y pues aquí este es otro estudio de Mela Sox, que también lo pueden consultar, en donde es muy interesante lo que menciona. Dice, considera que lejos de estar inscrita en la naturaleza, la prohibición del incesto es la transformación cultural de las prohibiciones endogámicas, lo que se estaba generando, ¿verdad? En este nivel, en esta prescripción de carácter social. En prohibiciones sexuales, cuando el control matrimonial se convierte en uno de los elementos del poder político. En otros términos, el incesto es una noción moral producida por una ideología ligada a la constitución del poder en las sociedades domésticas, como uno de los medios de dominio de los mecanismos de la reproducción, y no una proscripción innata que sería, en la ocurrencia, la única de su especie, lo que es presentado como pecado contra la naturaleza, fíjense qué interesante, es en realidad un pecado contra la autoridad. Entonces, a partir de todos estos indicios y de ver cómo estamos permeados y cómo nuestra sexualidad también se permea a través de esta cuestión cultural, entonces vemos cómo el lenguaje en torno a la sexualidad, los símbolos, los ritos, los mitos que hay en torno a la sexualidad,
pues también tienen una parte importante en cómo nos relacionamos con el otro. Es uno de los espacios privilegiados de la sanción, del tabú, de la obligatoriedad, de la transgresión. Los procesos evolutivos de hominización, entonces, en el ámbito de la sexualidad, el trabajo, la simbolización y el poder, tuvieron entre sus creaciones históricas más significativas la construcción de los hombres y las mujeres en su diversidad, así como otras clasificaciones genéricas. Y pues a partir de estas situaciones vemos cómo en esta evolución de la sexualidad femenina pues se va viendo marcada por distintas pautas. Y algunas de estas pautas que fueron influyendo, que también está en un estudio de Odette Thibault, menciona cómo el descenso de la mortalidad materna en el parto y la mortalidad infantil influyeron en esta evolución de la sexualidad femenina. La reducción del periodo de lactancia, porque recuerden que en ese periodo de lactancia pues estaba una gran cantidad de años, inclusive, no solo meses, años, en donde se mantenía la mujer sin estar fértil, ¿verdad? Y había un espaciamiento en esos nacimientos. El descenso en la edad de la pubertad, que se traduce entonces en una fertilidad precoz, el control de la fecundidad por medios científicos y eficaces, se convierte en un modo de regulación voluntaria de los nacimientos. Todo esto va permeando esa evolución de la sexualidad femenina. También el aumento de la longevidad, del que curiosamente se han beneficiado más las mujeres que los hombres. Fíjense que en este sentido, bueno, yo quiero comentarles un poco hablando de estas cuestiones que estamos hablando de la sexualidad femenina, cómo ahorita existe esta hipersexualización, de cómo reducir el tiempo de niñez, de cómo inclusive hacer que nuestras niñas de cierta manera sean vistas como mujeres desde el periodo de su menstruación, ¿no? Y qué tanto los mensajes de impacto que damos acerca de ya te volviste mujer, cuando en realidad sus aspectos emocionales, psicológicos, pues no están en cierta forma instaurados en el plano de la concepción, del desarrollo psicoevolutivo, al referirnos a ellas como que ya dejaste de ser niña y ahora eres mujer, ¿no? Todos estos comentarios que vamos teniendo a través del lenguaje, pues van marcando también estos aspectos y que se van permeando también en estas formas en las que nos vamos relacionando. Como por ejemplo, una mujer que ha sido marcada desde la parte de la maternidad, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero cuando deja de tener estos periodos de fertilidad, entonces pareciera que ya no tiene una utilidad cuando es vista únicamente en función de ser madre. Y si yo ya no estoy en una época de fertilidad, dejo de tener esa utilidad que me daba hasta cierto punto cierto poder o cierto lugar en una sociedad, en una comunidad. Entonces, vamos viendo cómo a través de esta evolución que vamos teniendo, pues también los conceptos y nuestra cultura también tiene que ir cambiando. Tenemos que ir viendo cómo la mujer puede en esta autonomía recuperar esta parte de sus propios proyectos de vida, que no esté siempre supeditada en función de los proyectos de otros. Cuando a veces las madres pasaban de ser madres a ser abuelas, y entonces seguían teniendo ese papel de estar en función de los demás, de estar en estos cuidados, en esta sobreatención y de pronto también postergándose ellas mismas en su propio cuidado personal. Y pues son cosas que vamos viendo y que van marcando y van delimitando mucho de nuestra sexualidad, de cómo se vive también actualmente nuestra sexualidad. Una sexualidad construida para reproducir una sociedad y una cultura cifradas, sintetizadas y organizadas por la ley del padre, por los privilegios patriarcales masculinos y la opresión de las mujeres y de las minorías homoeróticas que traicionaron el orden natural y divino y prefirieron el erotismo del espejo al de la máscara. Sexualidad que en nuestra sociedad centra la masculinidad y la feminidad en el acceso a los bienes reales y simbólicos, el acceso al trabajo y a las otras actividades creativas. Sexualidad que agrupa, excluye y incluye, permite o prohíbe
a los sujetos su acceso al poder y al placer. Entonces, ¿cómo ha sido marcada a través de esta visión patriarcal? ¿Quién tiene derecho a vivir el placer y quién no tiene derecho a vivirlo? ¿Y cómo se está viviendo esas visiones acerca del placer? Cómo la mujer, en muchos de los casos, y vamos a ir viendo como algunos casos en concreto, ha perdido la capacidad inclusive de saberse una persona sexuada, ¿sí? O cómo cumplir estos estereotipos que se nos marcan de belleza para agradar a los demás, nos van haciendo dudar de nuestro propio ser y van influyendo y marcando desde diferentes pautas en nuestra vida también sexual. Desde la especialización en un pequeño ámbito de la vida y del mundo, descubren y despliegan su fuerza las mujeres. Fíjense, hablamos de los cautiverios de las mujeres porque como lo vimos en la primera sesión, esos cautiverios que son madresposas, presas, locas, monjas y putas. 5 cautiverios de los cuales habla Marcela Lagarde en el libro. Y cómo cada una va adquiriendo un poder distinto de acuerdo a su opresión, porque precisamente cuando hay una opresión y hay un sistema jerárquico de dominación-sumisión, quien está sometido tiene cierto poder en esa cuestión de opresión cuando el opresor carece de algo que le puede proporcionar la persona que está, en este caso, en un estado de sumisión, ¿sí? Y entonces, las mujeres consagradas, por ejemplo, yo he trabajado en varias instituciones religiosas en donde se observa cómo a través de estos votos de obediencia, de pobreza y de castidad, se va limitando también la capacidad, inclusive hasta de tener lo más básico en la vida que son los apegos. ¿Cómo le vamos retirando a una persona que necesita vincularse con el otro estos aspectos emocionales, esta visión de crecer a partir del encuentro que tengo con otra persona? Y entonces la mujer consagrada posee un poder positivo emanado de su espíritu, como si fuera alguien sagrado, intocable, ¿sí? Las madresposas desarrollan un poder a través de la maternidad. Si nos vamos en la línea antropológica y hablamos de esta línea cuando hablamos de lo matrilineo, en donde la mujer sabía de cierta manera quiénes eran sus hijos y si ella tenía encuentros con distintas personas, no se sabía quién era el padre, llegó el punto en donde era importante conocer quién era el padre para sentir que había una posesión y entonces también delimitar en cuestiones hasta de herencia, ¿no? A quién se dejaría ese territorio o ese terreno, y hablamos de la propiedad privada, y hablamos de todos estos espacios que se fueron cada vez vinculando a que la mujer fuera también limitándose en ese sentido. El ser madre esposa, pues entonces la escinde, la divide como mujer y deja de ser mujer y únicamente mantiene ese poder y ese estatus y ese lugar en el mundo a través de la maternidad. Y entonces pareciera que la maternidad se impone como una situación en donde si una mujer decide u opta por no ser madre en una sociedad, se puede llegar a ver como algo que es negativo, ¿sí? Desde esta visión del poder que se obtiene a través de la maternidad. Las prostitutas, hablando de ese cautiverio, tienen el poder negativo que emana de su cuerpo erótico. Fíjense cómo vamos a ir viendo cómo la prostituta es quien enseña al varón, pero en una forma donde el varón la utiliza, en donde hay una cuestión también de cierta manera mercantil. Y entonces el hombre después va con la mujer, entre comillas, buena, a enseñarle cómo complazca al hombre. Hay toda una pedagogía del erotismo, de cómo se va transmitiendo esto a través precisamente de este cautiverio, en donde entonces la prostituta tiene ese poder de poder dominar a través de la cuestión del erotismo, visto obviamente desde algo malo hacia ella. Y las locas desde el delirio y la sin razón
enfrentan con su poder desestructurante el poder de la norma. Aquí quiero hacer un paréntesis breve y comentarles que cuando yo he acudido a los hospitales psiquiátricos y que de pronto me toca entrar en algún diálogo o en alguna sesión donde estoy observando que hay algún estado, por ejemplo, de psicosis, ¿sí? En donde la persona se sale de su realidad. Yo a veces me pregunto, ¿quiénes o a quiénes les llamamos las locas o a quiénes les llamamos los locos? A quienes permanecen en este mundo de una manera neurótica, tratando de tener defensas en un mundo que va coartando libertades, o a quienes no resisten esta visión limitante y deciden salirse de este mundo a través de psicotizarse, porque precisamente es tan difícil caber en una caja, en una estructura determinada. Y eso es como un cuestionamiento que me parece importante mencionarlo porque creo que es una de las visiones trascendentes. Aquí no se menciona el cautiverio de las presas. Sabemos que en el cautiverio de las presas, pues muchas de ellas, por ejemplo, cuando me tocó trabajar aquí en Puente Grande, yo estoy acá en Guadalajara, acá radico desde hace ya muchos años, y veía cómo los delitos que se cometían generalmente, que eran delitos de salud, eran precisamente por cuestiones en donde ellas se cautivaban por la seducción de sus parejas, en donde ellas accedían a pasar la droga, a vender droga, a ocultar la droga, y donde ellas eran de cierta forma apresadas en función de esta función cautiva, de esta parte en donde ellas mismas eran seducidas para que de cierta forma cometieran este tipo de actos ilícitos y en donde muchas veces las que estaban en la cárcel por años eran ellas, mientras las parejas estaban en libertad. Entonces, fíjense qué fuerte y qué importante es ver hasta dónde trasciende esta visión de los cautiverios. Este estudio también me parece interesante de Franca Basaglia. El cuerpo femenino es la base para definir la condición de la mujer y la apreciación patriarcal dominante que la considera un don natural. El ser considerada cuerpo para otros, para entregarse al hombre o para procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como sujeto histórico social, ya que su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para otros, con la función específica de la reproducción, y yo incluso le aumentaría de complacer al otro. Y entonces la mayoría de las mujeres que acuden a consulta sexológica para mejorar su vida erótica, generalmente lo que solicitan es qué es lo que le gusta más a las parejas. Y entonces, ¿cómo puedo adquirir herramientas para complacer y para ser un excelente amante para la otra persona? En lugar de cuestionarse cómo pueden ellas disfrutar más su vida erótica, cómo pueden hacerse cargo de sus propias emociones, de sus sensaciones corporales. Aún entonces, en estas condiciones, la búsqueda del placer y del despliegue del erotismo rebasan los cautiverios mutilantes desde un cuerpo que se transforma, desde un cuerpo de mariposa. Me encanta esta analogía que se hace, porque precisamente la mujer percibe un cuerpo de recovecos y cálidas oquedades que segrega y vibra en su interior. Un cuerpo al que siempre le ocurre algo directamente sexual y ocasionalmente erótico, además de un sinfín de cosas que le ocurren. La sensibilidad extendida por toda la piel, ligada a la afectividad, permite, a pesar de todo, experiencias de plenitud profundamente ligadas a la vida. Quiero hacer aquí un paréntesis importante. Fíjense que, bueno, yo tengo un taller que se llama Mujer Plena
que ya tengo 15 años llevándolo a cabo en diferentes lugares de aquí de la República y también en el extranjero, en comunidades latinas. Y hace 15 años, la primer manta que tengo todavía guardada fue de comunidades rurales en la zona de los Altos Jalisco, donde es una zona donde predomina mucho la cuestión de la religión, de las creencias religiosas, y cómo se ha visto la capacidad que tiene la mujer de a través de esta educación, de estos aprendizajes corporales, abrirse posibilidades que no había estado dispuesta a hacerlo porque no los conocía. Y entonces, en una de las primeras dinámicas que recuerdo y que la tengo muy grabada, fue cuando les pedí que se vendaran sus ojos, tenían una pluma en sus manos y empezaron a acariciar con esa pluma sus brazos y su rostro. Y yo veía cómo había mujeres de 50, de 60 años llorando mientras se acariciaban. Cuando se terminó la actividad, muchas de ellas se acercaron a decirme, no sabía que tenía tanta sensibilidad en mis brazos. Habían estado acostumbradas, la mayoría de ellas, a tener conductas y comportamientos en función de la pareja. La pareja generalmente alcoholizada las violaba. Y entonces no tenían experiencias sexuales placenteras, ni siquiera se habían dado cuenta que ellas eran capaces de generarse esta satisfacción a través del autoerotismo, del tocamiento, de la caricia hacia ellas mismas, porque su placer estaba supeditado precisamente a esta función del otro. La mujer entonces vive el mundo desde su cuerpo, el hombre también, pero para el hombre su vida no es su cuerpo y para la mujer la vida se despliega en torno a un ciclo de vida profundamente corporal. Por eso su sensibilidad y por eso su cuerpo grita y le duele cuando está inconforme. Fíjense hasta qué nivel llega esto. Tanto como puede desplegar goces si logra vencer algunas chambras, algunos corsés, algunas camisas de fuerza y algunas mortajas. Entonces, creo que dentro de esta visión, de estos aprisionamientos en los que vivimos las mujeres, uno de los ejercicios que realizo en este tipo de talleres que les comento es precisamente vamos enredando en una línea larga que tengo de color rojo, vamos enredando y amarrando a una persona, a una mujer, con todas las creencias que recibimos en torno a lo que es el erotismo y la sexualidad. Y una vez que está por completo amarrada, le vendamos los ojos, le tapamos su boca para que no exprese y luego le colocamos una manta encima. La invisibilizamos. Le amarramos sus pies, no salgas de casa, aquí quédate, este es tu lugar. Le amarramos las manos, no tienes capacidad de crear, de desarrollarte, de generar, estás supeditado al otro. Y entonces, después varias de las personas del círculo van desatando cada una de las partes del cuerpo de la mujer, diciéndole alguna frase de empoderamiento para ir soltando estas ataduras que vamos teniendo. Y entonces nos damos cuenta que lo que te digo a ti, me lo estoy diciendo a mí y se vuelve una proyección de todas estas ataduras que de pronto presentamos. Si la mujer elabora la fuerza del monopolio del ser para otros impuesto por la hegemonía patriarcal, no vive desarmada. En la opresión tiene las armas de su cuerpo, de su sexualidad y de su subjetividad para intercambiar, negociar con los hombres y con otras mujeres también en la sociedad. Entonces, fíjense cómo en esta parte de al momento en que yo me convierto en una utilidad para ti, entonces ya tengo un espacio y un lugar. La sexualidad, como les decía, la feminidad, pues está sin vida. Un concepto tiene que ver con la procreación y el otro tiene que ver con el erotismo.
Y entonces la procreación, acuérdense que se vuelve como en un deber que parece irrenunciable y que tiene que realizarse de una manera impuesta. Socialmente y como parte de una cultura entonces binaria, la sexualidad femenina escindida produce grupos de mujeres, ¿verdad? Y que se dividen, se desintegran entre lo que son las madres y las putas. El cuerpo de las mujeres procreadoras es su cuerpo vital para otros, cuerpo, útero, claustro, espacio para ser ocupado material y subjetivamente para dar vida a otros. Entonces, ¿cómo el cuerpo de las mujeres, verdad, se vuelve, además de ser un espacio de placer para otros, también, entonces, mi cuerpo y mi erotismo va a estar en función de lo que la otra persona va requiriendo? Y entonces vamos notando cómo, cómo le vamos dando un valor a lo que es la virginidad. Y de hecho, muchas de las mujeres, aún todavía en esta época, se cuestionan si solamente tendrán alguna persona en su vida que les indique cómo comportarse en el aspecto del erotismo, ¿sí? Y entonces hablamos desde esta visión, lo que les mencionaba, qué tanto dentro de esta cuestión cultural que hemos creado se nos ha hecho pensar a las mujeres que solamente una pareja sexual, y hablando de esta parte binaria, de esta parte heterosexual, ¿verdad? En donde el hombre viene a generarme placer, en donde el hombre se vuelve responsable de mi orgasmo y no yo misma, en donde no existe una autonomía erótica. También nos vamos formando la idea de que las mujeres no vamos a tener otro tipo de vínculos, otros encuentros amorosos, distintas experiencias que nos van a nutrir y que van a llenar esa esfera también psicosexual de nosotras. Y esto es parte también, fíjense bien, la virginidad es un signo de que no tiene dueño, su alma pertenece íntegra a la divinidad. Por eso el que viene a desvirginar, hablamos de que es visto como si fuera el dueño de la mujer, ¿sí? Y entonces se pierde esta autonomía erótica. Y entonces vemos cómo a través de todas estas vivencias que vamos teniendo, en función de estar en este espacio de satisfacer al otro, la mujer comienza a postergarse. Yo he visto cómo mujeres dejan de tener atención médica para ellas con tal de que sus hijos, su pareja, las mascotas tengan atención inclusive clínica más que ellas mismas, porque empieza a ver esta parte de lo mío no es valioso y al momento de yo postergarme, los demás me tratan como tal. Y entonces empezamos a generar estos estereotipos en el entorno donde vamos enseñando a la niña a que le aprenda a agradar al entorno, a que se arregle de cierta manera, a que se ponga perfume, a que se pinte las uñas, todas estas cuestiones estéticas para complacer de cierta manera a estos estereotipos del exterior. Y vemos cómo de cierta manera también al hablar de la gestación, de la procreación, pues estamos también teniendo o dándole un valor, inclusive dicen, fíjense, el dolor es un elemento que inferioriza a las mujeres y las ubica en el umbral de la locura. Esta frase me parece muy fuerte y muy importante de hablárselas desde la visión de lo que es, por ejemplo, el gaslighting, que es la violencia sutil, que a veces no nos damos cuenta que existe, pero que se da frecuentemente en relaciones donde la mujer comienza a dudar de sí misma, comienza a dudar de si está vestida de una manera adecuada, de si su peso es el adecuado o no, inclusive hasta el grado en que la mujer puede caer a pensar o creer que está loca, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo el tiempo dudando de sí misma. Y se llama gaslighting porque es apago, te voy apagando como el quinqué, te voy apagando tu luz hasta que te desdibujas por completo en una relación, por ejemplo, de pareja, ¿sí? Y entonces esa es una forma también de dominación, como a través de los mensajes que vamos enviando, por ejemplo, al decir a una niña que va a sufrir por la menstruación, estamos entonces también estigmatizando en ese sentido en donde la niña va a no querer
ese cuerpo ni esa situación también de ser mujer. Y entonces la mujer va interiorizando ese silencio, va interiorizando la prohibición de lo que es erótico, hasta el grado en donde las mujeres invisibilizamos nuestra propia genitalidad. Ya sabemos también, ¿verdad?, que por ejemplo en los estudios que hacía Sigmund Freud, que mencionaba cómo se pasaba el placer de la cuestión del erotismo hacia lo que era la vagina en lugar del clítoris. ¿Y por qué la vagina? Porque la vagina es el receptáculo. Entonces la vagina está hecha para el placer del hombre, ¿sí? Y entonces vamos viendo cómo, por ejemplo, a través del Islam, la práctica de la clitoridectomía, ¿verdad?, a decenas de miles de mujeres en el mundo, es una forma también de clausurar, de limitar y de invisibilizar, por ejemplo, toda la visión del placer hacia la mujer. Y entonces vemos que hay todavía mujeres que desconocen el placer a través de la estimulación de su clítoris. ¿Cómo entonces el tránsito del erotismo del clítoris, de la vagina, lo que les decía, ¿verdad?, pasa a ser nada más una función, la vagina, como si fuera una especialización en la parte de la procreación, como si se redujera simplemente a la procreación y no tener en cuenta el placer. Y a través de todos estos aprendizajes, entra esa parte de la que les hablaba del erotismo. Dice, siempre alguien enseña y alguien aprende. Alguien tiene el saber erótico y alguien carece de él. La mujer es en la relación entre los géneros quien no posee el saber erótico. Es decir, el hombre viene y me enseña cómo me debo comportar para complacer, para tener placer. En particular las esposas madres, por eso los varones poseedoras de esa sabiduría enseñan, es decir, moldean, norman, domestican el erotismo de las mujeres. ¿Quién le enseñó a él? Las prostitutas son las únicas mujeres a quienes se considera y se valora como poseedoras de la sabiduría del erotismo, de una forma cosificada, fetichizada, mercantil. Los hombres se inician en la experiencia coital heterosexual con mujeres cosa a quienes compran, usan y desprecian en una relación enajenada. Y entonces, aquí viene este factor trascendente de cómo sería vista entonces la pedagogía del placer. La mala mujer, la prostituta, enseña saber al hombre el erotismo masculino y cómo obtener placer. Es frígida, prostituta para ella. El hombre es el cliente y el amo. En el proceso se anula su erotismo placentero y surge el cuerpo erótico que es solamente para él. El hombre entonces enseña lo que aprendió de la mala mujer a la buena mujer y consiste en descubrirle el erotismo masculino y cómo darle placer. Ella entonces aprende a gozar a través del placer de él. En este proceso, el hombre se apropia de un poder, obtiene placer y ejerce el poder erótico sobre la mujer. La buena mujer aprende entonces la renuncia. La mujer está puesta únicamente para dar placer, para complacer. Y el intercambio desigual, y entonces no obtiene ella placer. La madre esposa para ella el hombre es su amado, es su amo. En el proceso erótico se anula el erotismo y el placer de la mujer, surge el cuerpo materno deserotizado para el placer del otro. Fíjense qué importante cómo se va construyendo entonces la pedagogía del placer. Y entonces por eso es que muchas mujeres que se integran a este tipo de pláticas, charlas, donde quieren aprender las artes amatorias, pues generalmente no son hacia ellas, sino que lo que buscan es estar complaciendo a los demás y su vida erótica se ve nulificada cuando no tienen una pareja, porque entonces estoy en función de la otra persona y no tengo una pareja, ¿cómo voy a proporcionarme yo mi propio placer? Y entonces vemos que estas serían algunas de las normas que me parece interesante mencionar, que es el heteroerotismo obligatorio, ¿verdad? Tiene que ser todo de una forma también heterosexual, hablando de esas formas binarias. Tiene que ser de forma
adulta, genitocoital pasiva, ligado siempre al amor. Si no hay amor, entonces no hay erotismo. Esto también es un cuestionamiento hablando precisamente de esta diversidad relacional, que creo que es importante cuestionarnos. Puede haber sexualidad sin amor, puede haber lo que es la sexualidad, el deseo, el amor, no tienen que ir de la mano los tres en nuestros vínculos. Podemos, inclusive, hay momentos en donde ya no, ni siquiera existe el amor y a veces estamos en una relación donde estamos teniendo una sexualidad por un intercambio o por un estatus, ¿sí? En el matrimonio con fines de procreación para desarrollar la familia, ligado al amor como renuncia al placer y al goce propios, ignorante porque no nos conocemos, no tenemos este conocimiento ni siquiera de nuestro propio cuerpo, como mujer objeto al ser usado por el otro, desde un cuerpo en donde se asocia hacia algo malo. Y entonces vemos entonces cómo toda la visión de la monogamia, de la fidelidad para toda la vida de las mujeres, pues significa en realidad la suspensión total de sus actividades eróticas en otras formas de vínculos. La abstinencia muchas veces de las mujeres, pues también vemos que muchas de ellas ya deciden anularse en su vida erótica por distintas razones. Otro de los grupos de mujeres con los que trabajo son mujeres que tienen o han padecido cáncer por una situación personal que yo viví de cáncer de mama y que me dedico también ahora al trabajo, cómo la mujer puede volver a amar su cuerpo. Y entonces a través de ver tus heridas, por ejemplo, en el caso de una mastectomía, cuando los senos son relacionados con esta parte de el estereotipo de lo que simboliza ser una mujer deseable. Y entonces muchas mujeres se anulan a sí mismas su vida erótica cuando tienen una mastectomía, cuando tienen una enfermedad, cuando quedan viudas, cuando quedan solteras, ya no empiezan a tener esta vida erótica precisamente porque está basada en esta visión de que el erotismo es a través de la otra persona y no de ti. Y entonces empieza a haber diferentes formas en las que vamos desviando estos encuentros eróticos y tenemos a las mamás que despiertan a los niños para que se duerman en la cama, para que la pareja no venga a molestarlas, ¿verdad? A tener una sexualidad. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo negarse, porque no hay esta visión de poder decir, no quiero tener en este momento erotismo contigo, ¿sí? Y entonces hemos sido silenciadas. También empieza a haber otro tipo de situaciones, ¿no? La separación a veces del lecho, ¿no? Mujeres que de cierta manera también hacen promesas en torno a esta castidad, o inclusive, como les decía, mujeres que se empiezan a vivenciar en soledad. Y entonces vemos cómo empieza a adquirir esta parte genitalizada, ¿verdad? Que está en función de una cultura falocéntrica, de una visión de complacer al hombre, de que el hombre es quien penetra, de que el hombre es quien goza, de que inclusive ahorita que vemos que en las disfunciones sexuales no es que haya más disfunciones sexuales, lo que pasa es que antes no se consideraba el placer de la mujer. Ahora que estamos viendo que se considera el placer de la mujer, claro que estamos viendo una gran cantidad de varones que llegan a la consulta sexológica porque están teniendo una disfunción, porque muchas mujeres en esta situación de autonomía erótica ya también piden, solicitan, demandan placer, ¿sí? Y entonces vemos cómo a través de estos estudios podemos ir viendo cómo muchas veces, dice, en estudios de Masters y Johnson, por ejemplo, dice que hay mujeres que de cierta manera tenían que fingir o siguen fingiendo el orgasmo en función de esa cultura de complacer al varón y que inclusive una mujer en muchos sentidos tiene que cumplir a veces también ciertas expectativas para poder encajar, ¿no? Complaciendo también a la otra persona, no porque ella lo quiera experimentar, cuando esté cindida de lo que es su propio placer. Bueno, vamos a ver entonces cómo a través de estas actividades eróticas, pues las mujeres también van teniendo ciertos intercambios y van aprendiendo cómo dominar a través de también de sus conductas eróticas y sexuales.
Y entonces vemos a muchas jóvenes que de pronto son engañadas, ¿verdad? En esa parte en donde deciden en un intercambio tener un encuentro erótico y donde finalmente muchas veces se ven abandonadas y donde se observa que el fracaso, que es con quien ella finalmente se hace cargo en esa parte de la maternidad de los hijos, también se va asociando a esta situación en donde la mujer queda en una cuestión de desventaja. También como muchas madres, esposas, ¿verdad? O muchas mujeres en el ambiente conyugal, pues hacen intercambio de la sexualidad para obtener también ciertos beneficios. Y por último, vamos viendo cómo esta parte, ya para ir cerrando esta primer parte de nuestra charla, hablamos de este mundo en donde el homoerotismo en el mundo femenino también tiene una razón de ser. Y entonces vemos, fíjense, cómo el erotismo existe entre las mujeres aún en la cultura patriarcal del heteroerotismo. La relación entre las mujeres contiene una enorme carga de atracción erótica, de gusto, de exaltación, de goce. Se realiza de muchas formas, cobijada en la intimidad de las pares que comparten hechos de sus cuerpos, de su vestimenta, de sus cuidados, de sus enfermedades. Como la amistad entre mujeres, como la cercanía entre mujeres también puede traer hacia la mujer situaciones también de placer, de goce, ¿sí? Y entonces vemos que esto hasta cierto punto es visto de una forma negativa desde el sistema patriarcal. Hay un erotismo cuyo nombre es lesbianismo, reconocido por todos como erotismo entre mujeres, transgresor del orden de la sociedad y del cosmos. Si la relación normal es entre mujeres y hombres y naturalmente los individuos de sexos distintos se atraen entre sí, las mujeres que se relacionan directamente de manera erótica entre ellas son anormales frente a la naturaleza, fuente de todo destino irrenunciable, son contra natura. Desde la ética, son perversas, enfermas y locas por lo que se refiere a la salud y pecadoras ante el poder de Dios que consagra la heterosexualidad como único medio para realizar la gracia. ¿Cómo nos va influyendo en esa visión también? Y entonces fíjense las transgresiones que se cometen de cierta manera, ¿sí? El erotismo dirigido hacia sus pares es un rechazo al erotismo con los diferentes, con los hombres. Y no hay que olvidar que la relación erótica es una de las vías personales directas e íntimas de reconocimiento y de reproducción del poderío de los hombres sobre las mujeres. El heteroerotismo de las mujeres es un espacio de adoración a los hombres y de dependencia vital y sujeción de las mujeres. Por eso es que también se vuelve transgresor y por eso es que también existen estas visiones del poder en esta cultura patriarcal. En otros casos, el lesbianismo es rechazo a la feminidad dominante y dificultad de integración de la identidad significada real y simbólica por la madre. Es a la vez identificación de la mujer con lo masculino y patriarcal. Es el intento de asemejarse al hombre, de ser hombre aún eróticamente, distanciada de las mujeres. Esta mujer puede relacionarse con ellas como hombre y como hombre apropiarse de ellas. Independientemente de su voluntad y de su conciencia, todas las lesbianas están sometidas a una doble opresión, y esto hay que subrayar, por ser mujeres y por su opción erótica. Este se vuelve transgresor. Y la última parte que nos menciona Marcela Lagarde en este rubro de lo que es la sexualidad, nos habla precisamente de la maternidad, que se ve como un ámbito específico de la vida cotidiana, en donde la mujer, su espacio de realización tiene que ver en esa cuestión de estar cuidando de los demás, en donde de cierta manera su función de tener un lugar y una presencia es precisamente en su relación directa con los otros durante toda su vida. Inclusive tiene la función de estar generando vida en todos los entornos en donde se encuentra. Los otros de la maternidad femenina son para las mujeres, hombres y mujeres con quienes se relaciona esencialmente para existir. ¿Quiénes son? Las criaturas, los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos, los ancianos, los enfermos, los minusválidos, los aptos, los desamparados y los muertos. Las mujeres estamos presentes en la vida de
las demás personas cubriendo una función de cuidadoras. Los otros son sus padres, sus cónyuges, sus hijos, sus hermanos y los parientes de su esfera de vida. Pero los otros también son personas ajenas e incluso desconocidas en muchas ocasiones para ellas. ¿Cuántas mujeres dedican su vida entera al cuidado de los demás por estos aprendizajes que hemos tenido? Entonces, la dependencia vital de las mujeres se plasma en los otros. Ellas viven por y para los otros en una relación asimétrica, ya que los otros personas solo viven con ellas. Para ellas los otros son el núcleo del sentido de su vida y el límite de su existencia personal y genérica. Fíjense hasta qué grado permea esta visión de lo que es el amor maternal, que se vuelve una identidad femenina. Los cuidados a los otros se hacen a quienes actúan como si estuvieran impedidos. Es decir, las madres hacen por ello todas las cosas, les hacen comida, les sirven, dan de comer, recogen casas, desechos, los despiertan, lavan, barren, limpian, recogen, ordenan cosas, compran sus bienes. Ya me cansé nada más de decirlo, ¿verdad? Las mujeres hacen todo eso como madres y mucho más como si ellos estuvieran impedidos. Estas actividades son realizadas por las mujeres solo por el convencimiento cultural. Y entonces la mujer, como es productora de vida, como es generadora de vida, lo que vemos es criatura y adultos son dependientes de esos cuidados maternos debido a la especialización y a la imposibilidad de estos adultos varones que no pueden ocuparse de sus propias vidas. Lo mismo ocurre con los hijos y lo vamos llevando de generación en generación. Por ahí tenemos también la visión del libro del machismo invisible de Marina Castañeda, de cómo vamos también traspolando estos patrones. Hay cosas que no hacen porque las debe hacer la madre para que continúe el funcionamiento de la casa, de la familia y, ¿qué creen? Hasta del universo. La representación entonces ideológica de la maternidad refuerza la tesis de que se funda en la procreación. De esta manera, lo maternal simbólico se representa a través de la mujer amamantando o como cuerpo con pechos de los que emana leche, arrullando, acunando criaturas, prodigando cuidados corporales. Y con esto termino. Las instituciones de salud atienden a las mujeres en un espacio extradoméstico ajeno. ¿Qué quiere decir? Que el parto y el nacimiento dejan la intimidad de la casa y de la propia cultura para entonces convertirse en un espacio estatal. Las mujeres se han visto cimbradas en lo más profundo, su cuerpo taimado, su intimidad y su liga cultural con los otros por la irrupción de las políticas estatales de salud y demográficas. La modernidad ha entrado a los cuerpos de las mujeres y ha expropiado para las instituciones públicas esa parte de la maternidad que es la procreación doméstica. Y pues les dejo aquí algunos de mis datos. Espero que en este tiempo, ¿verdad? Que estuvimos compartiendo, que hay muchas visiones, muchas experiencias y me gustaría también escuchar sus opiniones, sus comentarios y podemos ir intercambiando algunas de las experiencias que yo voy viendo a nivel clínico también. Les dejo aquí mi correo electrónico, mi Instagram, mi sitio web que es hijasdelviento.com. Cada jueves tenemos un Zoom gratuito donde vemos con distintos expertos temáticas sobre sexualidad y entonces pues estamos para servirles, atentos a lo que ustedes requieran. Entonces todos los jueves a las 8 de la noche tenemos este proyecto interesante con Hijas del Viento. Muchas gracias. Claudia, pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que como dicen aquí, ¿no? Creo que en el chat, ¿no? Excelente exposición, gracias. Te agradezco mucho la presentación, un abrazo virtual. La podemos encontrar en Facebook. Sí, es muy facebookera, Claudia. Excelente aportación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y abrimos por unos minutos el micrófono, el debate para que, yo creo que esta vez la dinámica va a ser diferente, porque bueno, como tenemos a una experta en el tema,
bien valdría la pena que si hay preguntas, las formulen, y que sea ella, pues, sobre todo la que nos vaya orientando. En la parte de donde dice reacciones, dice levantar la mano, por si alguien quiere formular alguna pregunta y le damos la mano. Bueno, aquí hay una pregunta empezando. ¿Tendrán más actividades programadas? No sé si ella o nosotros. Nosotros en seminario, sí, ahorita al final les digo cuál es la siguiente actividad. Y bueno, Claudia, como ya comentó, pues tiene una actividad cada semana. Igual ahorita preguntas o aportaciones. Ya saben que este seminario se enriquece sobre todo de la participación de quienes estamos acá. Pero levanten la mano. No, es que dice, a ver, Diana Paola, por favor, Yadi, ¿tú me ayudas con los micrófonos? ¿Sí? Diana Paola, por favor, Okay. Hola, ahora sí ya. Doctora. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto participar en el seminario y de verdad que me dejó muy atónita la presentación que hace Claudia, porque básicamente la referencia a la violencia simbólica que vivimos las mujeres, por ejemplo, yo había analizado el tema desde otra perspectiva, la cuestión de cómo la diferencia a la norma de la heterosexualidad se abordaba, pero ahorita lo entiendo mejor con esta cuestión y sí me gustaría que Claudia abunde un poco en la transgresión que se hace a partir de que una mujer no asume esta función de la procreación, ¿no? Porque básicamente, entendiendo a la diversidad homosexual y lesbiana, pues es otro elemento más a esta transgresión a la divinidad que tiene el sentido de ser mujer dentro de este sistema patriarcal. Entonces sí sería muy importante que Claudia nos explicara. Nos dejaste muy picada, Claudia, con estas cuestiones y de verdad que es muy importante escucharte. Y gracias por tus aportaciones, muy interesante. Muchas gracias, Diana. Gracias. Pues bueno, efectivamente, hablamos de que es esta parte transgresora porque rompe, como decíamos, con esta visión de lo que es la sexualidad vista desde también el placer, no solamente desde la reproducción, no solamente también desde ver a la mujer desde lo que implica la maternidad. La mujer en todos los sentidos tiene la capacidad de experimentar placer y que ese placer precisamente en lo que se llama la autonomía erótica, que es este despertar precisamente de esta soberanía sobre tu cuerpo, no que tu cuerpo pertenece al otro, tu cuerpo te pertenece a ti, tú aprendes a conocerlo, tú decides con quién compartirlo. En esta vida hay flexibilidad, hay cambios, no todo es lineal, no hay sistemas binarios, existe esta parte también de percibirnos en vínculos distintos, amorosos, afectivos, de deseo, de sexualidad, en relaciones poliamorosas también, porque no en relaciones abiertas, en relaciones homosexuales, heterosexuales. Hay diferentes visiones de lo que sería establecer el vínculo. Y entonces, una vez que la mujer decide no tener un encuentro con la finalidad de la reproducción, pues obviamente en el sistema patriarcal parecería como si no fuera o no estuviera cumpliendo con ese rol impuesto de lo que es ser mujer a través de la maternidad, ¿no? Y no solamente de poder disfrutar su vida erótica con quien ella lo decide y de la manera en la que ella lo decida desde esta autonomía erótica. Gracias, Diana. Gracias. Jessica, a ver, te abro el micrófono, que no sé. Ya se lo abrí. Okay. Nada más. Ok. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Claudia. De hecho, me dejas así un poco
pensativa respecto a que todavía para mí, y lo hablo desde primera persona, ¿no? Llevo unos años experimentando esta cuestión del autoplacer, pero el autoplacer desde mi imaginación, desde mi creatividad, lo cual ha sido como aún ya más fácil mi autoplacer. Ahora en este tiempo me he topado con una experiencia en el cual pues yo tengo una pareja heterosexual en la cual pues hay mucho cuestionamiento respecto, por ejemplo, que es la industria pornográfica. Y, y queramos o no, cuando tenemos una visión más amplia, ya no puedes ver con los mismos ojos esta cuestión de transgresión hacia esta parte, como bien lo mencionas, dentro de las mujeres, ¿no? No sé, que las mujeres prostitutas o que enseñen también a los hombres, veo muchísimo limitante por parte de ellos a reaprender, ¿no? Y lo que me he topado con un par de palabras es como tirarme a mí la bolita de qué hacemos ante esa situación, ¿no? Lo digo por esta cuestión en específico, cuando eres una mujer con una pareja heterosexual, ¿no? Una relación heterosexual. Y entonces ahorita se me ha hecho demasiado complicado, ¿no? Entonces también estoy como explorando esa parte en la cual esa situación no me afecta a mí en mi autoplacer, porque creo que tomas un párrafo muy importante en donde cuando las mujeres no estamos bien, estamos en una manifestación de dolor, hasta en una cuestión corporal, ¿no? Y eso en el presente me he sentido como muy trabada, ¿no? Como de mi avance autónomo, personal, viene intrínseco con la de mi pareja, la cual, pues no sé, me siento como un poco frustrada en ese aspecto. No sé si me doy a entender, porque esta cuestión de la industria pornográfica, pues sigue afectando, ¿no? Claro. Muy bien, Jessica. Bueno, pues Gracias. gracias a ti por participar primero, por abrirte en esta parte de compartirnos porque nos nutre y nos enriquece también tu vivencia. Creo que las mujeres hemos sido educadas en el deber, en lugar de enfocarnos en esta parte de lo que nosotros estamos sintiendo. Y creo que lo principal es esta cuestión de autoconciencia primero, de ver cómo me estoy sintiendo en un vínculo, cómo me siento en una relación, cómo me siento en mis relaciones sexuales, cómo me siento en mi relación con el otro, ¿sí? Y a partir de que tú te apropias primero de tus sentimientos y de esta conciencia, entonces tienes la capacidad de llevar tu erotismo de la forma en la que tú lo decidas, inclusive a través de la fantasía, ¿sí? Quiero leerte algo muy, muy breve que me encanta, que dice: el sentido del deber. Me alegro de que ahora Charles acuda a mi alcoba con menor frecuencia que antes. Actualmente solo resistía 2 visitas por semana. Y cuando oigo sus pisadas al otro lado de la puerta, me tiendo en la cama, cierro los ojos, abro las piernas y pienso en Inglaterra. Esta es de 1860, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a las mujeres también se nos ha limitado a fantasear, a las mujeres se nos ha limitado a tener estos recursos que nos pueden ayudar no solamente en el autoerotismo, sino también en el contacto, inclusive hasta con nuestra propia pareja. Y entonces la pornografía, que es la que vemos que se consume sobre todo aquí en nuestro país, y que es una pornografía muy visogenital, donde hay una cuestión totalmente genitalizada de la sexualidad, pues vemos que se va perdiendo el aspecto que tendríamos que ir fomentando, que es el erotismo, ¿no? Esta parte de poder disfrutar a través de los sentidos, y que el erotismo se da no meramente en un encuentro sexual, el erotismo se da desde la parte en donde yo empiezo a tener autocuidado conmigo, que empiezo a darme cuenta que algo no me gusta y soy capaz de decir, sabes que a mí no me gusta ver a lo mejor esos videos contigo, ¿no? Como pareja, y es una forma de cuidarme. Una forma de autocuidado también es el que yo esté en contacto con mis propias sensaciones físicas, con mis emociones,
el que yo pueda expresar y exteriorizar cómo me estoy sintiendo con el otro. Acuérdate que a las mujeres nos sellaron también nuestros labios y a nuestras ancestras también. Y cuando nosotros desatamos esas cuerdas que sellaron nuestros labios, también le damos voz a nuestras ancestras. Por eso es importante trabajar en esta parte, estos círculos también que hacemos hacia las mujeres. Y entonces las mujeres fantaseamos, las mujeres sentimos deseo, placer, las mujeres podemos tener diferentes tipos de vínculos, no va a haber una sola persona que llene todas esas necesidades que tengamos a nivel erótico y sexual. A mí me encanta y les pongo siempre el ejemplo y les digo que yo cuando viajo, porque me gusta mucho viajar, porque soy un colibrí que ando errante y no puedo estar quieta en un solo sitio, me gusta ir caminando y ir viendo los zapatos. Y cuando veo unos zapatos que me gustan, me topo con los zapatos, los veo, me acerco, respiro el aroma y ya no veo más allá. Me quedo con esa parte y yo le pongo el rostro que yo quiera poner de todos esos archivos que tengo guardados y que hay que guardar en nuestras fantasías distintas. Hay que tener diferentes recursos de recuerdos de personas, de experiencias que haya vivido, de mis propias fantasías para sacar ese recurso y traerlo en mi mente. Y me pido mi mezcal y me siento en el aeropuerto a tomarme mi mezcal con mi fantasía en mi mente de lo que acabo de vivir. Entonces, todas las mujeres y todos los hombres tenemos fantasías distintas. Creo que a veces no nos atrevemos a exteriorizarlo, a plantearlo. Y hay una técnica muy linda que yo llevo a cabo con parejas en torno a lo que es el erotismo y que se trata precisamente de escribir cuáles son esos estímulos sexuales efectivos que van despertando tu deseo sexual a través de un cuento, de una historia, como una fantasía que escribes y en donde te atreves de manera indirecta a través de la fantasía a decir lo que muchas veces no te atreves a decir verbalmente. Entonces son recursos distintos que utilizamos, pero la fantasía, además de que es una práctica sexual de sexo seguro, nos ayuda también a traer un archivo de distintas situaciones de vida, ¿no? Con las mujeres con cáncer trabajo una experiencia muy bonita frente al espejo, que también se las recomiendo, donde colocas el espejo frente a ti y si te da pena ver tu cuerpo completamente desnudo, puedes poner un papel rotafolio desde aquí hacia abajo. Y entonces lo que haces es traer una bata, traer una flor y lo que haces es con una crema suave, con un aceite, lo vas colocando primero en tu cuello y vas bajando por tu cuerpo. Puede ser que si tienes ganas de sí verte tu cuerpo, quites el papel rotafolio y te empieces a observar. Y es una forma de empezar a autoexplorarte, ¿sí? De una forma sutil. Puedes utilizar la flor, puedes utilizar miel en tus labios para que endulces las palabras para ti, te digas cosas también lindas a tu ser, porque muchas veces nos vemos como con una cuestión autocrítica, ¿no? Y entonces creo que esa es una forma valiosa. Con ellas en particular me dirijo hacia lo que es la herida que tenemos en nuestra mama, ya sea por una cuestión de mastectomía o alguna herida de cirugía. Y lo que hago es que con una brocha, con un pincel, imaginamos que estamos decorando algo que nos gusta o podemos utilizar incluso pinturas para pintar esa parte de esa herida, como si fuera un tatuaje, ¿no? Y en donde vemos cómo se va resignificando y restaurando esta imagen corporal y cómo empiezas a valorar tu cuerpo y aceptarlo con la edad, con la gravedad, con las estrías, con la celulitis, ¿no? Con el vello, con todo lo que hay en la mujer y que es importante empezar a apreciarnos en nuestro cuerpo también. Gracias por participar y por tu pregunta. Gracias, Claudia. Antes de darle la voz a Verónica, preguntan que si puedes dar la referencia bibliográfica del primer libro al que comentaste, el de ese. Yo amo mi vulva, es de mi amiga Liz Cabrel, que está en Perú, de Dina Sedano y Silvia Maza. Son historias, relatos de mujeres de cómo se reconciliaron con su cuerpo. Ellas tienen un material hermoso, que son unas vulvas de terciopelo, que es un material didáctico también en donde vamos enseñando cómo puedes autoexplorarte. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora sí, Verónica, por favor.
A ver. Creo que ¿Ya? ya. Sí. Ya me escuchan. Buenas tardes. Sí. Pues primero muchas gracias. Es muy, muy interesante toda esta charla y me hace reflexionar pues muchas preguntas, pero algo que me llamó mucho la atención fue lo que mencionaba sobre la menstruación, ¿no? Como parece que marca una etapa de inicio y fin, ¿no? Como eres niña cuando no menstruas, pero ya cuando menstruas te conviertes en mujer, ¿no? Y entonces eso también pues marca más bien como una etapa y es como, bueno, si soy yo una niña, parece ser que ya soy mujer, pero en realidad soy una niña, ¿no? Y no sé si nos podría hablar un poco más sobre esto que mencionaba de la menstruación y también si tuviera alguna bibliografía que me pudiera compartir sobre este tema. Gracias. Hay un libro que se llama Luna Roja, que te lo recomiendo, que habla sobre los ciclos precisamente y tiene que ver con esta parte de la menstruación. Algo muy interesante de esto que estás comentando es, he trabajado en lugares que son refugios para niñas embarazadas y generalmente son niñas que tienen 12 años de edad, 11 años de edad, que están embarazadas y que llegan a este refugio que generalmente lo atienden monjitas. Y lo que sucede es que una vez que ellas llegan al hospital civil por el embarazo, pues obviamente al padrastro le hacen su proceso legal por cuestiones de abuso sexual. Y algo que ocurre es que la niña sufre un proceso de duelo de la separación de su abusador, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente hemos erotizado los malos tratos. Y entonces esta niña, en vez de sentir esta parte de ser ignorada, prefiere sentir el maltrato y el abuso porque es una forma de que alguien se acerque a ella, aunque sea a través de un abuso. Por eso es tan importante y tan trascendente diferenciar que una niña no tiene la capacidad de consentir en un encuentro erótico, ni un niño tampoco. Y que por eso hablamos de lo que es el abuso sexual y por eso hablamos del respeto y el cuidado del menor, y parte del cuidado hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, NNA, que actualmente es como lo pueden encontrar. Cuando hablamos de este cuidado y de esta protección en todos los medios, inclusive en lo virtual, ¿verdad? Porque también puede haber esta parte, como les decía, de la hipersexualización. Ahorita hay muchos términos de violencia actuales que se están suscitando. Por ejemplo, el que los padres a veces compartan fotografías de la intimidad de sus hijos es una forma de violencia, ¿sí? Entonces, vemos que cuando ocurre esta parte de querer que los niños, de cierta manera, o las niñas, hablando de esta hipersexualización, les reducimos estos espacios de su niñez y asociamos a que, entonces, si tienes menstruación y eres mujer, es como si pensáramos que la niña ya pudiera hacerse cargo de un embarazo, cuando en realidad su aspecto emocional ni siquiera está cubierto. Entonces, por eso es importante abordar que es una niña que está teniendo su menstruación, pero sigue siendo una niña, ¿sí? Y ahorita con las cuestiones también de nuestra alimentación, vemos que a través de toda esta cuestión de hormonas, cada vez este periodo en donde empieza la menstruación es mucho más en edades más cortas, niñas de 9 años, de 8 años que están menstruando, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en lo que te puedo compartir de estas experiencias aquí en estos lugares que se llama El Refugio, uno de ellos, es precisamente cómo hay mamás que van y cuidan a los niños de estas chicas para que ellas sigan sus estudios, ¿sí? O sea, son mamás voluntarias que van y hacen la labor de cuidar de los hijos, pero a final de cuentas seguimos reproduciendo el modelo en donde la mujer se hace cargo del cuidado y de la crianza, en donde las monjitas son quienes las reciben y las atienden. Y vemos cómo seguimos reproduciendo estos modelos, como si el hijo fuera únicamente esta parte de la responsabilidad de una mujer,
¿no? En la maternidad y cómo las mujeres seguimos maternando a los hombres y los tratamos como hijos y ellos se comportan como hijos y entonces cuando hay una separación, un divorcio, la mujer tiene que estarle recordando lo de la pensión, que en la gran mayoría de los casos ni siquiera se hacen cargo, hay una irresponsabilidad total y absoluta, precisamente por esa cuestión de maternar y precisamente también por esta parte en donde se comportan como adolescentes irresponsables, ¿no? Donde no hay una conciencia de su rol o su papel. Entonces, por eso es importante porque todo esto está involucrado, Vero, todas estas cuestiones. Yo levanté la mano porque tengo una pregunta. Aprovecho que tengo una experta en el tema. Fíjense que, bueno, yo formé parte del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género de la Ciudad de México, de la primera solicitud. Y recuerdo que en el grupo yo exigí, ¿no?, que hubiera una reforma a la figura, una reforma penal a la figura del estupro. Porque desde mi punto de vista, cuando un adulto tiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, pues o sea, creo que me parece que es grave. El ejemplo que tú dabas era pues la violación, el abuso total del padre respecto a la hija. Pero, ¿qué sucede? Porque recuerdo que alguien de la mesa, que creo que era de la CNDH, decía, no, o sea, no se puede tipificar, porque pues los jóvenes tienen derecho a su sexualidad y a ejercer su sexualidad con quien ellos deseen. Pero yo, tomando como buena abogada, ¿no?, cuadrada, en el tema de la Declaración de los Derechos del Niño, en donde la definición de niño es quienes sean menores de 18 años, a mí sí me parece que es un abuso. ¿Qué opinas tú, Claudia? Sí, porque yo ahí en esa cuestión estoy muy, muy perdida. Bueno, mira, definitivamente yo lo que puedo compartir en función de lo que he visto en mi experiencia clínica y de terapia sexual es que las adolescentes no han desarrollado por completo como esta visión respecto a consentir en todos los sentidos y más cuando la persona con la que se están relacionando les lleva ciertos años también de edad, en donde la inducen en muchos sentidos como en esta falta de esta autonomía, en donde no tiene esta capacidad completa de consentir, ¿verdad?, a cierto tipo de prácticas y que finalmente pues es una cuestión de abuso, ¿sí? Entonces, por eso es que se tiene que respetar esta parte del cuidado hacia los menores de edad. Y también algo interesante es ver que muchas de estas chicas, más o menos alrededor de los 16, 17 años, me llegan a consulta después de haber consumido varias pastillas del día siguiente, que lo utilizan a veces como un método anticonceptivo, no como un método de emergencia, y donde no se dan cuenta del daño que se están generando a su cuerpo, ¿sí? Y muchas veces estas pastillas, pues obviamente las compran las parejas, no es que ellas vayan y las compren. También me ha ocurrido en muchos de los casos donde he visto que muchas de ellas llegan con una noción de decir, es que yo no quería tener relaciones sexuales, pero me compró un vestido bonito, me llevó a cenar, me llevó a pasear, y entonces pues ya gastó en el motel y adentro del motel ni modo de decirle que no, yo quería decir que no, pero tuve que decirle que sí, me sentí forzada, ¿no? Entonces vemos que sí hay una imposición, ¿sí? Eso es lo que yo pudiera aportarte desde mi perspectiva de cómo yo lo veo y que por eso es importante saber que en un periodo de madurez hay ciertos elementos que tenemos que contemplar en una persona. Uno de ellos es que tenga estabilidad emocional, que tenga claro un proyecto de vida,
que tenga la capacidad de responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, ¿sí? Por eso también el inicio de la vida sexual activa tiene que ver con una toma de decisión, pero también con una cuestión de conciencia. Y por eso es importante que lo que estamos instaurando como proyectos de educación sexual se aborde desde la parte de la sexualidad integral, porque desde la sexualidad integral, la sexualidad no nada más es la genitalidad o el coito, la sexualidad es todo tu ser, cómo te mueves, cómo te relacionas, qué sientes, cómo te comportas con el otro, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer cambios trascendentes en estas visiones que tenemos y donde podemos ver que ahorita hay muchos adolescentes involucrados en situaciones fuertes de violencia, de codependencia, también de sentirse forzados por la influencia también de los grupos, de los mismos compañeros, por esta situación que se vive de querer pertenecer, donde renuncio a lo que yo estoy sintiendo y le hago más caso a la voz externa que a la propia. Pues muchas gracias, Claudia. Sí, yo coincido contigo. Claudia, Lorena, por favor, claro que sí. A ver, ¿dónde te ubicamos? Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Claudia. Hola, ¿cómo están? Los saludos de Cali, Colombia. ¿Qué tal? Mira, a mí también me llamó o me resonó mucho esa información que da o el análisis que hace Marcela Lagarde acerca de cómo las mujeres también, como que el patriarcado nos divide, ¿no? En buenas y malas, en santas y putas. Entonces, pareciera como que nunca podemos lograr esa juntanza, esa sororidad y como que precisamente ese llamado a la sororidad que se hace desde el feminismo, pues es como desestructurar ese sistema que nos quiere siempre divididas. Y me llama mucho la atención porque también esto se cultiva mucho desde la niñez, ¿no? Y tiene que ver como con todo esto que explicaba la doctora Claudia y decía de nuestra sexualidad, porque parece que las mujeres que quieren ejercer una sexualidad libre, una sexualidad no sé, como selectiva si se quiere, porque deciden con quién hacerlo y con quién no. Somos tildadas de una como de putas, ¿no? Pero y nos crían nos educan para ser como monjas y sumisas, no sé, algo así. Y además también esas etiquetas, ¿no? Entonces como que entonces con cuál te vas, con cuál te identificas y siempre como en esas rivalidades, no sé, ese análisis me pareció muy poderoso para cuestionarnos como el no seguir asumiendo esas etiquetas que nos quiere dar, nos quiere imponer el patriarcado a las mujeres. Muchas gracias y me encantó mucho el espacio. Gracias, Claudia. Gracias desde Colombia. Qué bien que estamos llegando a tantos sitios, ¿verdad, Rocío? Qué bien que estamos uniéndonos desde diferentes puntos y precisamente en esta sororidad, Claudia, creo que es muy importante lo que acabas de comentar, cómo se sigue fomentando la rivalidad entre mujeres, cómo las mismas mujeres a veces pudiéramos ser críticas ante otras mujeres en lugar de apoyar, ¿no? De estar en conjunto. Y creo que algo importante es que la fuerza de la mujer, como se ha construido desde dentro, dice Alain Touraine en el libro El País de las Mujeres, que también se los recomiendo. Dice, como la mujer le ha costado tener un espacio y un lugar, la mujer tiene mucho diálogo interno, se construye desde dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer es muy poderosa porque conoce perfectamente sus estados de ánimo, porque sabe lo que le está ocurriendo y no solamente sabe eso, aprende a detectar en estas cuestiones de ser cuidadora los estados de ánimo de los demás, aprende a leer el rostro de las demás personas y la mujer es poderosa en ese sentido. ¿Y qué ocurre si juntamos a varias mujeres y hacemos sororidad? Pues que el poder se hace mucho más fuerte, mucho más amplio y más profundo. Por eso es que es tan importante el que aprendamos a dejar de rivalizar y sobre todo que generemos estas alianzas, estos vínculos. Yo me imagino que varios de ustedes para poder estar aquí
tuvieron que haber dejado muchas cosas, actividades, precisamente de estas triples jornadas que ahora estamos teniendo, porque el confinamiento también nos ha hecho reflexionar en estos espacios en donde la mujer se ha visto inmersa en convertirse en la maestra de sus hijos, la que está al pendiente de revisar las tareas, en sí es además proveedora de los recursos, estar en esta actividad de ser proveedora, seguirse preparando, capacitando, etcétera. Ya no quiero ni seguir con todas las demás tareas porque les digo que me canso nada más de repetirlas. Pero una vez que estamos las mujeres en tantos escenarios, precisamente creo que algo muy valioso es contribuir con otras mujeres, crear estas familias afectivas que le llama FINASANS, estas redes de apoyo en donde podamos escucharnos, en donde podamos empatizar, inclusive también aquí veo que hay algunos hombres escuchándonos. Los hombres también en estas etapas de confinamiento se han dado cuenta que sus relaciones con otros hombres no son tan profundas y ahora que estamos a distancia, pues que sus reuniones eran a veces para tomar, para hablar de cosas superficiales y se han empezado a replantear este tipo de interacciones también de vínculos que están generando. Entonces apoyemos como, pues si yo estoy dando una plática y puedo hablar de algún libro, de alguna amiga, si puedo compartir el libro de una mujer, porque para que una mujer se haya sentado a escribir un libro tuvo que haber hecho demasiadas cosas alrededor para poderse decir, me siento ahora a escribir un libro, ¿sí? Entonces, es una forma de irnos mencionando poco a poco y de apoyarnos. Yo le agradezco a Iris, que siempre está al pendiente de mí de distintas formas, a veces con lo que publica, y que el que me haya invitado hoy para mí es un acto también de sororidad. Gracias, Iris, por compartirme, porque finalmente creo que lo que estamos aquí proyectando se vive también, no nada más se dice en el exterior. Claro. Gracias, gracias, Claudia. Sí, yo recuerdo que nos conocimos en un congreso, ¿no?, de ciencias forenses y esa sororidad es bien importante porque la sororidad, para ser sorora, primero se requiere empoderamiento, ¿no? Y el empoderamiento femenino lo que significa es el reconocer nuestra valía, ¿no? Que hay que trabajar harto en eso. Y luego solamente se puede ser sorora cuando reconoces la valía de la otra, ¿no? Y entonces Claudia muy, muy linda porque me escribió y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar en X cosa? Y yo le dije, sí, ¿no? Y a partir de ahí, pues nació una amistad muy linda, la verdad, y miren, ahora hasta nos hemos visto beneficiados, no sé cuántas personas, porque acá estuvieron más de 90 personas, pero afuera, pues muchas más, ¿no? Entonces, cuando yo digo que cuando las mujeres nos unimos, generalmente nos unimos para cosas muy buenas, muy positivas, para reírnos, para cantar, para conversar, para bailar, ¿no? Para comer juntas, eh, no para herir, no para hacer la guerra, no para violar, ¿no? Entonces es una maravilla cuando las mujeres hacemos comunión. Ya vamos a terminar, entonces le doy la palabra a Cruz, por favor, Cruz, adelante. Tampoco tengo, Ya, ahora sí. digo, no me ven porque me apagaron mi cámara desde allá, pero bueno, eso salió aquí, ¿eh? Dice que el hospedador cerró la cámara. Dice, bueno, tengo una duda que me surgió el día de ayer, pero antes de ¿cómo se llama? Antes de hacer la pregunta, en una de las partes que te escuchaba, Claudia, hablas justamente perdón, de que las mujeres, de acuerdo a la apreciación patriarcal dominante, se considera que el cuerpo de la mujer es para los otros. Y bueno, y creo que los varones tienen esa idea porque muchas veces en tono de broma, cuando le preguntan a un amigo que se hablan entre ellos, dicen, ¿y tú qué tienes? ¿Hijos o hijas? No, pues tengo 3 o 2
o X hijas, y luego ellos dicen, ah, sí, entonces tienes puro estuche para caballero. Entonces un poco que se relaciona con esto que decías, que el cuerpo de la mujer es para los otros. Pero bueno, ese es quería hacer este comentario porque muchas veces oímos ese tipo de comentarios y no hacemos nada para decirles que no somos eso. Bueno, mi duda es que el día de ayer escuchaba a un grupo de mujeres que estaban hablando de la situación sexual justamente y una de ellas se quejaba amargamente porque decía que a la mujer en México a partir de que tiene hijos, o sea, como que la han sublimizado, como que es así, la tienen que poner en un altar, y entonces los hombres se olvidan de que ella es una mujer también sexual, que tiene goce, que quiere tener relaciones, y resulta que porque ya son mamás, que porque ya son madres, pues no las toman en cuenta. Esa es mi duda, me quedó así esa idea de por qué en realidad es así en México. Sí. Gracias, Claudia. Gracias, Cruz. Gracias por tus comentarios y tu pregunta. Mira, efectivamente, algo que solemos ver, que es muy común, por ejemplo, dentro de lo que es la terapia sexual, es que cuando la mujer está en esta etapa de lo que es el embarazo o cuando ya es mamá, muchas veces las parejas se retiran sexualmente del contacto con ellas, porque es como si sublimaran, como si no pudieran ver en lo que es la madre de sus hijos esta imagen también de una mujer erótica, de una mujer que también tiene deseo, que también desea tener encuentros eróticos. Y en muchas de estas ocasiones, lo que ocurre es que se escinde, se divide y entonces empieza a ver como esta visión de tener ciertas prácticas como muy convencionales dentro de lo que es el erotismo, ¿verdad? Por ejemplo, el tener una posición de él encima de ella, como la postura del misionero, ¿verdad? De esa dominación de la que hablamos. Y por fuera, el permitirse tener otro tipo de variantes en los encuentros eróticos con otras mujeres, en donde se permite tener diferentes tipos de prácticas sexuales. Entonces, muchas veces vemos que sí hay una concepción, como bien lo comentas tú, Cruz, donde se sublima y se ve la imagen de la maternidad como alguien intocable o como alguien que no tiene un deseo sexual. Entonces, por eso es importante que trabajemos precisamente en quitar este tipo de estigmas y de estereotipos que se van gestando en este sistema también patriarcal. Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, pues yo quiero otra vez agradecerle a Claudia que haya participado con nosotras. La verdad es que quedamos con muchas ganas de ir a tu taller. Yo ya tenía ganas, pero ahora tengo más ganas de estar en tu taller, ¿no? Ojalá que en cuanto podamos estar en presencial, pues te traemos a la Ciudad de México o vamos, organizamos un tour, ¿verdad? A Guadalajara y nos vamos allá. Yo creo que sería muy importante. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho a todas, a todos también su presencia, su participación y nada más anunciarles que en la próxima sesión del seminario es el próximo jueves 25 de febrero con un tema muy interesante que se llama una representante de Amnistía Internacional, la maestra Edith Olivares Ferretto, va a presentar un diagnóstico que realizaron y que se llama Como anillo al dedo, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México. Entonces, yo creo que aunque no seamos abogados o abogadas, creo que será un tema muy importante, muy interesante. Claudia, si quieres volver a subirla, tus datos, yo creo que sería claro, de hecho, fundamental. Si me permites, bueno, a ver,
Si me permites compartir, bueno, déjenme aquí compartirles mi pantalla y están mis datos. Si me permites compartirles, como les decía, cada jueves estoy con Alma Aldana, creo que de hecho aquí está en el público Alma Aldana y yo nos hacemos llamar Hijas del Viento. Alma Aldana tiene muchísima experiencia, más de 40 años también como terapeuta sexual. Y tenemos esta parte del trabajo en conjunto. Vamos a tener un taller este sábado precisamente para hablar de esta diversidad relacional y de la responsabilidad afectiva que se llama inteligencia erótica y habilidades de comunicación en pareja. Vamos a dar ese taller. Entonces, si quieren buscarnos en el sitio web Hijas del Viento o en mi celular, también nos pueden contactar de esa manera. Y pues yo ahí voy subiendo en mi Facebook diferentes temas que voy mencionando y que vamos a trabajar hoy a las 8 de la noche. Es un Zoom también, que son gratuitos, donde vamos a tener a Rosa Doring hablando acerca de grupos y más grupos. Vamos a hablar de todo lo que es la terapia grupal. Entonces, pues cada semana estamos entrevistando a diferentes personas. Pueden ver una entrevista ahí en el sitio web con Fina Sanz, muy interesante acerca también de sus libros. Entonces, pues seguiremos en este caminar. Gracias, Rocío, por permitirme ser abierto esta parte también de proporcionar mis datos. Claro que sí. Me dice Arlet que quiso seguirte en Facebook, pero que no le dio la opción. Ah, muy bien. Si quieres mandarme solicitud y me mandas un mensajito de que estuviste en esta presentación para ayudarte el acceso. ¿Te parece bien? Arlet Herrera, ¿no? Para que sí, yo también soy de las que tengo mucho cuidado, ¿no? A quién acepto en mi página de Facebook. Pues muchas gracias. Abrazo a todos, a todas, ¿no? Y nos vemos entonces en 15 días. Cuídense mucho. Gracias.